Alguien que recorre muchos rumbos, desde su Colombia natal a Europa, viajado por distintos lugares del mundo acompañando a los pontífices, a los últimos tres, por las dudas, por lo menos, nuestro compañero Néstor Pongutá. ¿Lo presentamos, Alejandro? En Radio María TV hacemos conexión con el Vaticano para compartir la actividad del Papa y la Santa Sede. Néstor Pongutá, corresponsal de Radio María en Roma y el Vaticano, nos trae las noticias más importantes de la actividad del Papa Francisco, sus viajes apostólicos, sus encuentros y sus mensajes. Seguí la actualidad del Vaticano y la Iglesia Católica en Radio María TV. Querido Néstor, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos. Un saludo muy especial, muy buenas tardes a ti, Javier, a todos los colegas y compañeros de radio y televisión María, a todos los oyentes y televidentes de las más de las 270 estaciones de este importante medio de comunicación. Te voy a dar un dato que te va a actualizar la forma de saludar. Son más de 280 repetidoras que tenemos en Radio María Argentina, ¿eh? Así que, y se van sumando. Algunas por ahí tienen algún problemita, se cae la transmisión, nos demoramos algunos días para llegar, pero más de 280 y sigue creciendo la red de la mano de María. Así que ahí está el dato. Néstor, el Papa estuvo recibiendo esta mañana a un grupo de la Sociedad Bíblica Italiana, ¿verdad? Así es, pues están reunidos aquí en un llamado, en una convocatoria para seguir investigando, hablando y dando a conocer ese maravilloso libro que es la Biblia, ¿no? Que es ese libro que es un texto de cabecera para todos los creyentes, incluso para muchos no creyentes. Como dice el Papa, es un libro que nos trae respuestas. Y la Asociación Bíblica Italiana pues ha querido estar con el Papa Francisco y están aquí en el Vaticano disertando sobre estos temas. Y el Papa ha dicho una frase muy bella mientras estaba con ellos, ¿no? Que en medio de los ecos de la guerra y la muerte, la fe nos anima a vivir como hermanos. Y esto es un mensaje que trae la Biblia tanto en su Antiguo como en su Nuevo Testamento. Y se refirió a tres alianzas que hablan dentro de la misma Biblia, que es la alianza de Noé, la que tiene que ver con la humanidad y la creación, la alianza de Abraham, que habla de las religiones monoteístas, ¿no? Del cristianismo, del judaísmo y del catolicismo, que reúne, el cristianismo en general es el que reúne mayor número de creyentes y seguidores, el 30% de la población, más de 2.400 millones de practicantes del cristianismo, y finalmente pues la alianza del Sinaí, que tiene que ver con que no debe haber exclusión, sino integración. Y en este mensaje, pues el Papa nos ha invitado a continuar, a seguir viendo la Biblia, a leerla, a escucharla y a recordar la fe, ¿no? Yo tengo un recuerdo muy bello del Papa Francisco. Esto fue el 26 de marzo de 2020, cuando estábamos en medio de la situación más dura de la pandemia en Italia, que después de China, recordemos que llegó a Italia y eran totalmente dramáticas las imágenes y las situaciones que se vivía. Y esa imagen del Papa antes de iniciar la Semana Santa, solo en la plaza de San Pedro, en medio de la lluvia, y durante 14 veces, cuando nos decía él que todos estamos en la misma barca y todos debíamos remar, y que una situación tan grave y difícil como este virus nos demostraba que no había diferencias entre a quién atacaba y a quién no, y quiénes éramos los afectados. Entonces, durante ese discurso tan bello que hizo ese 26 de marzo en esa plaza de San Pedro, solitaria, pero acompañada del Cristo que había ayudado a salvar de la peste de Roma, y durante 14 veces en ese discurso dijo: ¿de qué tienes miedo? ¿Es que no tienes fe? Entonces con esa frase y con esas palabras de hoy, ¿no? Que la fe nos ayuda, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las situaciones que se están viviendo, no solo también, siempre hablamos de las guerras, de los conflictos, pero también las situaciones personales, los problemas que cada uno de nosotros tenemos, algunos más acentuados que otros, pues nos invita a que a través de la fe y a través de acudir a la Biblia podamos ser mejores personas y podamos no perder la esperanza, que es lo que nos ayuda este libro que habla de la vida y de la palabra de Dios. Néstor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Y ¿no? estuvimos, bien, Néstor, bien, escuchándote atentamente y tuvimos noticias también que el Papa se entrevistó y vio al nieto 133 desde que funcionan las abuelas de la Plaza de Mayo. ¿Es así? Sí, sí, así es, y él ha sido siempre muy, muy cercano a esta razón y a estos motivos que incentivan a las abuelas y a las madres de Mayo para seguir luchando para saber qué pasó con esos desaparecidos. Recordemos que en esa crisis que vivió Argentina entre 1976 y 1983 fueron más de 8.500 personas que se perdieron su rastro. Pues precisamente Miguel Tano Santucho, perteneciente a la familia Santucho, es el nieto número 133 que ha aparecido. Este joven apareció gracias a una gestión que llevaron a cabo pues las abuelas de Mayo, también asociaciones de defensa de los derechos humanos en ayuda de los familiares de los desaparecidos a que este joven apareciera. Y esta familia Santucho estuvo aquí en el Vaticano, estuvo en medio de la audiencia papal, y el Papa sabía que él estaba por ahí, y cuando llegó donde estaban se quiso detenerse, bajó a hablar con ellos, lo abrazó. Recordaron que gracias a una monja francesa que también fue desaparecida, familiares de ellos son los que ayudaron a que llevara este encuentro y hacerle realidad a este joven, pues poder abrazar al Papa Francisco después de todos esos dramas que se han vivido. En esa época, pues ustedes lo saben también, y mejor que yo, que el Papa vivió también de alguna manera cuando tuvo que trabajar en silencio, porque es la manera como él logra muchas de sus cosas que luego ruidosamente se conocen, cuando fue el caso de los sacerdotes jesuitas Fran Jalies y Orlando Llorio, que él tuvo que ver mucho ahí para ayudar, que incluso lo acusaron injustamente, que le significó prácticamente un aislamiento de lo que él estaba haciendo como superior jesuita. Recuerdo que en ese tiempo el que llegó allí a reemplazarlo como superior de los jesuitas en Argentina fue un sacerdote colombiano, sacerdote jesuita, Álvaro Restrepo, a quien yo logré entrevistar cuando hice el libro, y él me contó esta historia y me contó cómo existía una carta de los padres donde le agradecían a Jorge Bergoglio por esa labor que él había hecho, que nunca, solo cuando lo llevaron a juicio, porque a Jorge Bergoglio tuvo que enfrentarse a una audiencia de acusación, y afortunadamente él pudo salir adelante con la verdad, ¿no? Contando sin tanto protagonismo todo es por qué hizo ciertas acciones que permitieron salvar la vida de los padres Jalies y Orlando Llorio. Hace poco estuvo el padre Jalies aquí en Roma. Ya él falleció hace pocos años, ya más de 90 años, pero entonces es una situación que a él lo toca mucho, al Papa Francisco, es argentino. Él quiso que se abrieran también los archivos de todo lo que sucedió en ese momento, de las comunicaciones que había entre el Vaticano y la Iglesia Argentina, para que se conociera, que ahí había transparencia. Fue lo mismo que hizo con los archivos durante la Segunda Guerra Mundial, entre los diálogos que existían, que muchos habían acusado injustamente al Papa Eugenio Pacelli, al Papa Pío XII, que había sido cómplice incluso y cercano al nazismo. No, lo que él había hecho era una gestión diplomática para evitar que se llevaran a cabo más víctimas. Pero esto es muy interesante lo que hace el Papa, porque lo que decimos siempre, ¿no? Él con pequeños gestos, con pequeñas señales, da unos mensajes enormes y unos mensajes de acoger y de saludar y de tener siempre presente que él, como vicario de Cristo, su misión sobre todo es dar alivio y buscar siempre a los problemas soluciones. ¿Y sabés a través de qué camino y por qué hace esto el Papa Francisco? Porque la verdad nos hará libres, como dice el Evangelio. Si no conocemos la verdad, vamos a estar siempre en caminos de confusión. Por eso es que una de las políticas en materia de archivo, de historia que ha tenido el Papa es abrir y permitir el acceso a documentos, incluso a información que era hasta hace poco secreta, porque involucraba incluso a personas de la Iglesia, ¿no? Bueno, hoy, gracias a esta mirada evangélica del Papa Francisco, de reiterar y poner en el fundamento esto que dijo Jesús, que la verdad nos hará libres, bueno, podemos conocer la verdad y así podemos vivir mejor todos en la unidad. Néstor, te agradecemos por este nuevo informe. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana más o menos a la misma hora, y gracias por la paciencia de siempre, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes y también gracias a la paciencia de ustedes conmigo. Un abrazo. Ahí está. Néstor Ponguta, Chao, Néstor. nuestro corresponsal desde Roma. Cerramos el espacio, Ale. Esta fue la cobertura de la corresponsalía de Radio María en el Vaticano, junto al periodista Néstor Ponguta, de toda la actualidad del Papa y la Santa Sede.